Vamos a ver algunas recomendaciones para el montaje de actuadores neumáticos. Tenemos que recordar siempre que los actuadores neumáticos están pensados para transmitir movimiento lineal. Por lo tanto, soportan esfuerzos axiales importantes, pero no esfuerzos radiales. Por eso es muy importante, para poder tener una vida útil aceptable del actuador, hacer un montaje de acuerdo a lo que necesitemos en cada caso. Es decir, que nunca se le transmitan al actuador esfuerzos radiales al vástago, porque lo mismo va a terminar perjudicando el funcionamiento del mismo. Va a desgastar mal el buje delantero, van a aparecer roturas en los sellos, ovalización de buje o de tubo. En definitiva, lo que tenemos que hacer es que si aparecen esfuerzos radiales, tratar de absorberlos justamente desde el dispositivo, desde la máquina, desde la mecánica de la máquina, y nunca desde el propio actuador. Al momento de elegirlos y en el propio diseño, tenemos que tener en cuenta que hay disponibilidad de múltiples montajes para poder hacer justamente que el actuador acompañe el movimiento y no tenga que absorber un esfuerzo que venga proveniente del sistema o de la máquina. Por ejemplo, si va a haber un movimiento oscilante, podemos colocar montajes tipo basculantes. Los montajes se eligen aparte. Nosotros definimos primero diámetro y carrera del actuador en función de lo que necesitamos. Inmediatamente definimos qué montaje le vamos a colocar. Por ejemplo, en el caso de querer hacer un montaje basculante, podemos elegir colocar un basculante trasero en el actuador, como por ejemplo este, con las dos orejitas. En la máquina podríamos elegir colocar el soporte lateral que le corresponde, y todo esto lo vamos a vincular con un perno. En el momento de querer acoplar o de montar justamente cada uno de los montajes, los que van en el actuador, tenemos que tener en cuenta que siempre vienen provistos con tornillos que van a permitir enroscarlos en las tapas, ya que las tapas cuentan con tornillos con rosca hembra que nos van a permitir entonces insertar el montaje y luego colocar los tornillos que hagan falta. Concretamente los 4 tornillos que le corresponden. En cada caso lo vamos a poder sujetar. Primero los vamos presentando, lo ajustamos en forma cruzada como cualquier fijación mecánica, y luego con una llave Allen los terminamos de sujetar. Luego montamos el soporte lateral, pasamos el perno. Yo ahora lo estoy haciendo en forma simplificada para justamente dar una idea de cómo lo tenemos que realizar y de la disponibilidad que hay, ¿no? Por supuesto hay que ajustar por completo todos los tornillos. Si tenemos un oscilante trasero, siempre debemos acompañar del mismo tipo de oscilante en el vástago, es decir, nunca hacer un montaje rígido en el vástago si hicimos un montaje oscilante en la parte trasera. En este caso montamos entonces una horquilla en el extremo del vástago. El actuador siempre viene provisto con una contratuerca que nos va a permitir bloquearla en el lugar, y en este caso ya tenemos entonces armado un actuador con el basculante que le corresponde. La horquilla viene también con su propio perno. Entonces recordemos siempre transmitir esfuerzos únicamente axiales y evitar cualquier esfuerzo lateral en el actuador. Sobre todo en actuadores de carreras largas tenemos que tener en cuenta también el problema que puede existir de pandeo del vástago. El vástago está transmitiendo un esfuerzo importante que proviene desde el propio émbolo. Cuando se expande el aire y se transmite el esfuerzo hacia adelante, por supuesto el vástago se desliza hacia adelante, y cuando el vástago es largo, lo que nos puede ocurrir es que ocurra un fenómeno que se conoce como pandeo, que es justamente si nosotros transmitimos un esfuerzo desde aquí abajo y la carga la tenemos aquí arriba, cuando ese esfuerzo es importante va a aparecer un problema que es justamente el de pandeo. Esto se da sobre todo en carreras importantes.
cuando tengamos carreras ya a partir de 400, 500 milímetros, es importante verificar por pandeo para ver si el actuador elegido es el correcto. Por favor, consúltenlos. Además de haber información disponible en nuestro catálogo, por favor consúltenlos para estas aplicaciones. El problema de pandeo aparece solamente cuando el vástago empuja. Es decir, que si queremos evitar problemas de pandeo y podemos, elijamos tirar de la carga en lugar de empujar la misma. En ese caso, el vástago se autoalinea, ya no tenemos más el problema de la compresión y de que aparecen cargas radiales y que me van a deformar el vástago. Con respecto también a la traslación de cargas, es importante tener en cuenta que los actuadores pueden elegirse con amortiguaciones. De esta manera, al llegar al final de la carrera, en lugar de producirse un golpe, la amortiguación me va a permitir disminuir la velocidad antes de llegar justamente al final de la carrera, tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso se puede regular a voluntad. Cada actuador posee, cuando es con amortiguación, sus tornillos de amortiguación, de manera de que podamos ajustar cuál es el valor de amortiguación que necesitamos, desde cero hasta totalmente amortiguado. Es importante que en el arranque, cuando iniciamos en una puesta en marcha, es mejor que la amortiguación esté sobreamortiguada, o sea, sobreajustada, a que sea demasiado débil. Espero que esto haya servido, que haya aportado algo. Muchas gracias y esperamos justamente ser de utilidad en lo que pueda hacer falta con respecto a esta temática.